muchas bendiciones a la vida de todos ustedes, a la vida de todos ustedes, la vida de cada uno de ustedes que se está siendo enseñado, instruido, capacitado, adiestrado en toda esta buena serie doctrinal. Vamos a entrar a la clase número 21. Vamos a hablar acerca de las prácticas pecaminosas. Hay que estar claro de lo que es el pecado. Sabemos que el pecado es la transgresión que nos lleva a ser contrario a la voluntad de Dios. Nos lleva a ser contrario a todo aquello que el Creador ha preservado y preparado para aquellos que le creen, que le aman, que le buscan. De verdad, hay que caminar la voluntad de Dios. Si usted ama, cree y valora a Dios, te va a buscar. Si usted es contrario a Dios, la persona seguirá viviendo en su pecado, seguirá practicando el pecado. Una práctica es algo que es habitual, es algo que se hace a diario, se llama práctica, practicar, es una práctica, es algo como que está dentro del subconsciente del hombre que el hombre hace. Hay prácticas pecaminosas que el hombre practica y que a veces no puede notar. La forma de hablar del hombre, su forma de hablar es un lenguaje grosero o un lenguaje maldiciente o un lenguaje inmoral, que no nota la forma tan sucia y asquerosa como está hablando. Y esa es una práctica habitual de pecado. Las malas miradas o los malos gestos. Muchas personas no notan malas miradas o malos gestos que hacen, o el gesto de la cara. Se puede notar que hay un desprecio. Pero son prácticas habituales pecaminosas en la vida del hombre. Sabemos que Jesús murió por todos nosotros para liberarnos de todos los pecados, porque es lo que Jesús hizo. Dio su vida para liberar al hombre de todos los pecados, para que el hombre ahora pueda ser libre del pecado y el hombre pueda identificar qué es el pecado. La Biblia identifica claramente los pecados, no solamente lo que vemos en este tiempo, sino también que hay nuevas formas de pecado, nuevas formas de maldad con las cuales el hombre están dando, o sea, que nuevas formas se están inventando de pecar, o nuevas formas de robar, de estafar, de engañar. Hay nuevas formas como el hombre está caminando. Por eso podemos ver las prácticas pecaminosas en la vida de un hombre. La Biblia da una lista detallada de las prácticas pecaminosas y la Biblia la detalla. Sabemos que el primer pecador fue Adán, y a través de Adán vino todos los pecados a la vida del hombre. Y en estos últimos tiempos podemos ver el estado caído de la vida del hombre, donde el hombre cada vez más está dando rienda suelta al pecado y está rebasando los límites, porque se están observando ya más habitualmente pecados que son más terribles y que son cada vez más fuertes. Estamos observando una vida de pecado más terrible en la vida del hombre. El hombre cada día está vagando más y más lejos del Creador, porque la paga del pecado es la muerte, y porque el hombre ha pecado, el pecado le aleja a la distancia de Dios. Ninguna religión acerca el hombre a Dios. Ninguna práctica de cultura, costumbre o tradición de la religión acerca al hombre a Dios. El único que acerca el hombre al Creador es Jesucristo. La sangre, Jesús es el puente, Jesús es el camino, la verdad y la vida que lleva al hombre al Creador. El libro de Proverbios 6:18 hace una lista de lo que es una lista de pecados. Dice 7 tipos de características pecaminosas en una persona. Los ojos arrogantes, hombres que son arrogantes o soberbios o altivos, orgullosos, que podemos, o presumidos, hay gente que es presumida. Y esta es una forma de pecado. Características pecaminosas en una persona. Estas características muestran la vida pecaminosa en una persona. Podemos ver los ojos arrogantes por el orgullo para menospreciar a otros. Podemos ver los ojos menospreciantes por el orgullo para poder poner menos a otros. Una vida presumida. Hay gente que en las redes sociales presumen lo que tiene. Y vemos poder en todo lo que es vivir presumidamente. Podemos ver cómo el hombre vive presumidamente, haciendo todo aquello que no agrada a Dios. Los ojos arrogantes por el orgullo para menospreciar a otros. La lengua mentirosa que inventa maldad.
Podemos ver cómo se inventa maldad en contra de hoy en día lo que es la desacreditación o destruir la reputación de una persona o dañar la credibilidad de una persona a través de las redes sociales. En las redes sociales es algo que fácilmente viraliza. Quieren destruir la vida de una persona diciendo que es un violador o un ladrón, un estafador, un engañador, y lo dañan. Y de hecho hay personas que han hasta perdido la vida por calumnias de las personas. Y luego se ha investigado y se puede ver que no era así, solamente era un invento para querer destruirlo. De hecho, hay personas que están pagando penas por cosas que le inventaron, le fabricaron y están presos por cosas que ellos nunca hicieron. Un crimen, un robo, una estafa. Ellos nunca hicieron eso, pero sin embargo están presos por la maldad de otros. Podemos ver la maldad del hombre, podemos ver la maldad de la lengua mentirosa del hombre para poder inventar maldad, porque el hombre inventa maldad, inventa mentiras, engaños, inventa historias, inventa situaciones para destruir la vida de un hombre o la vida de una mujer, destruir un matrimonio, una familia, destruir un hijo. Es tremendo la maldad que hoy en día podemos ver. Y es algo común hoy en día cuando nos metemos a las redes sociales en Facebook, Instagram, o YouTube, o TikTok, o Cabo, y podemos ver que ya este tipo, también WhatsApp, Telegram, podemos ver que fácilmente viralizan un engaño, una mentira, una maldad para poder destruir la vida de una persona. Las manos derramadoras de sangre inocente que emplean la violencia. Podemos ver manos derramadoras de sangre que emplean la violencia. Hoy en día podemos ver que para robar un celular asesinan a la persona. Entran a la casa y asesinan a la persona y luego se roban lo que está en la casa de la persona. Para robar un carro matan a la persona, para robar una moto matan a una persona. Para robar a una persona el dinero, estamos viendo las manos derramadoras de sangre inocentes que emplean la violencia. Podemos ver hoy en día que el hombre está rebasando los límites y podemos ver la demencia, la maldad, podemos ver la oscuridad como el cual el hombre está empleando la violencia para destruir al hombre, para robar, emplea la violencia para matar, quitar la vida de una persona. La gente malvada que trama el mal en su corazón, hay gente en su corazón que planea cómo meterse a una casa, planean cómo abusar a una mujer, planean cómo robar un banco, planean cómo extorsionar o formar una red de narcotráfico o una red de extorsión o una red de secuestro o una red de estafa o una red de cobro de vacunas. Podemos ver la maldad en el corazón del hombre, cómo emplea esta maldad y son pensamientos demoníacos, porque Satanás trae pensamientos, trae ideas demoníacas a la vida del hombre. Y podemos ver la gente malvada que trama el mal en su corazón, lo trama en su corazón. Inventan todo, cómo van a matar, cómo van a hacer todo, dónde van a dejar el cuerpo, cómo van a hacer. Podemos ver una red de maldad hoy en día que está destruyendo la vida del hombre. La gente que corre impacientemente a hacer lo malo, hay gente que corre impacientemente a robar. Podemos ver hoy en día cuando hay protestas y podemos ver hoy en día también este tipo de manifestaciones o este tipo de revueltas o rebeliones o este tipo de anarquía que hoy en día es común hoy en día en las naciones. Como mucha gente corre a saquear un supermercado, corre a saquear una tienda de ropa. Entonces, ¿qué hace la gente? Cuando ve todo esto, la gente corre a hacer lo malo. Un camión, por ejemplo, lleva alimentos, tiene un accidente, se voltea y cree que la gente corre a acudir, a socorrer a los heridos que están dentro del carro. No, la gente corre a robar todos los alimentos. Aquí en Colombia se presentó un caso hace como 2 años. Y este caso fue que un camión cisterna de estos que transportan gasolina se volcó. Y sabemos el precio de la gasolina, que está muy cara. Mucha gente salía con canecas, con pimpinas, con recipientes y empezaban a llenar, y no era uno, eran muchas personas, cientos de personas llenadas. La policía llegó al lugar
y empezó a decirle a las personas que se retiraran, que era muy peligroso. La policía, al ver que la gente se levantó contra ellos para agredirlo, eran muy pocos policías, ellos estuvieron a una distancia prudente. Luego ellos seguían robando gasolina y aparecían de todo tipo, aparecían ancianos, como aparecían jóvenes, adultos, y de repente vieron a una persona y se pusieron a robar la batería, y fueron a robar la batería, ya el conductor lo había sacado, y se pusieron a robar la batería. ¿Cómo sacar la batería? Y la batería es una chispa, corrió, la candela corrió, cuando llegó al tanque, eso hizo una explosión en la forma de que el combustible se regó. Cuando se regó esa explosión de combustible, fácilmente murieron más de 60 personas murieron en esa explosión. Y mucha gente murió con quemaduras muy terribles. Otros murieron porque respiraron fuego y duraron días en la UCI, pero al final murieron. ¿Por qué? Porque los hombres corrieron apresuradamente a hacer la maldad. Si nosotros vemos corriendo a alguien a hacer la maldad, no corra. Tú ves a alguien saqueando un almacén, no corras a saquear. Ves a alguien robando a una persona y luego hace lo mismo para querer robarla. No corras, no hagas lo mismo, tú eres diferente, tú tienes a Dios. Entonces podemos ver que los hombres corren apresuradamente para hacer la maldad. Qué tremendo. El testigo falso que respira mentira. Algo que podemos ver son testigos falsos, personas que testifican falsamente contra alguien y lo llevan a la prisión o lo toman y lo llevan a pagar cierta cantidad de dinero y la persona nunca dijo eso, pero el testigo falso dice que es así. El testigo falso dice que sí, fue así. Entonces podemos ver la gente que corre presurosamente a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentira y el que siembra discordia en una familia. Hay gente que siembra discordia, que te coloca mal contra alguien y habla mal y dice, tú dijiste tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y la persona viene a reclamar y tú no has dicho nada de eso. Hay gente que siembra discordia, o la gente te ve y te ve mal. Y tú dices, bueno, ¿por qué esa persona me ve mal? Yo no le he hecho nada a esa persona. Porque esa persona tiene cierta actitud hacia mí. Porque hay discordia. Cuando se siembra la discordia, se destruye la reputación, la credibilidad. Cuando se siembra discordia, se destruye lo que es el buen nombre de las personas. 1 Corintios 6, 9, 10 dice, no se dejen engañar, ustedes bien saben que los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. Hay una condición para heredar el reino de Dios y es no practicar el pecado. El que practica el pecado no hereda el reino de Dios. Y el reino de Dios es una realidad. Y el reino de Dios viene espiritualmente a aquellos que reciben a Jesucristo, a aquellos que deciden vivir para Cristo y en un futuro próximo estarán en el reino eterno con Jesucristo. Es tremendo. Ustedes bien saben que los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. Los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Hay relaciones sexuales que son prohibidas. Tener relaciones sexuales con un animal es prohibido. Tener relaciones sexuales con una muñeca es prohibida. La masturbación es prohibida. Son relaciones sexuales prohibidas. Personas que abusan niños, pedófilos, son relaciones sexuales prohibidas. Los incestuosos, sea un padre, o un hermano, o un tío, o un abuelo. Un incestuoso que abusa a su mismo familiar, sea un niño o una niña, son relaciones sexuales prohibidas. Casarse mismo con primo, esas son relaciones sexuales prohibidas. Casarse hermano con hermano son relaciones sexuales prohibidas. Una mamá y un hijo son relaciones sexuales prohibidas. Un padre teniendo relaciones sexuales con su hija, eso es relaciones sexuales prohibidas. ¿Por qué? Porque eso es incesto. Y aunque tú veas que el niño nació bien siendo primo, pero en una generación próxima, que ya puede ser ese nieto, o ya puede ser ese bisnieto, empiezan a haber problemas serios, enfermedades muy serias como el mal de Corea y otras enfermedades degenerativas que se presentan. Y por eso Dios prohíbe lo que es la relación incestuosa entre un padre y una hija, entre un tío y una sobrina, entre un primo y una prima.
este tipo de relaciones sexuales es prohibida. ¿Por qué? Porque trae consecuencias espirituales muy serias contra la vida de esas personas. Por eso dice relaciones sexuales que son prohibidas. Hay muchas relaciones sexuales que son prohibidas, a las cuales hoy en día se están legalizando. Y podemos ver que esto trae cierto castigo o trae cierto juicio del Creador contra el hombre. La Biblia habla de Sodoma y Gomorra. Ellos emplearon ciertas relaciones sexuales prohibidas y dice que el pecado de Sodoma y Gomorra llegó hasta la presencia de Dios, y dice que Dios descendió a ver lo que pasaba en Sodoma, y fue cuando Dios envió los ángeles para destruir la nación de Sodoma y Gomorra, las cuales estas ciudades perecieron bajo un juicio, el fuego. Fueron aniquilados por el fuego. ¿Por qué? Por vivir practicando relaciones sexuales prohibidas. Podemos ver que cuando vemos naciones que están en el pecado, son naciones que todavía hay naciones que van a desaparecer. Nueva York, Las Vegas. Hay naciones, ciudades que hoy en día están legalizando el pecado y defienden el pecado, y lo que es contrarrestan y buscan apagar el cristianismo, los valores, los principios, la moral, el bien. Buscan destruirlo. Estas naciones serán aniquiladas, serán borradas, así como fue borrado Sodoma y Gomorra. Ninguna nación en esta tierra es eterna. Las naciones y ciudades que prevalecerán son las que se arrepientan y busquen de Jesucristo. Pero eso sí, Dios no trajo juicio contra Sodoma y Gomorra y sacó a Lot y a sus hijas, porque Abraham intercedió por ellos. Y gracias a Dios, Dios escuchó la oración de Abraham. Por eso muchos familiares oran para que sus familiares sean libres y no perezcan bajo un juicio repentino del Creador en un pueblo, en una calle, en un barrio, en una ciudad, en una región, en una nación. Es tremendo. A los que se inclinan para adorar a los ídolos. Hay gente que se inclina para adorar ídolos, tradiciones, culturas, costumbres, que podemos ver que son algo que se ha alimentado durante generaciones. Y podemos ver que es un pecado original que toma el alma del hombre y fortalece ese pecado en el interior, unido a esa naturaleza pecaminosa. Y el hombre se pone soberbio y activo y no reconoce la voluntad de Dios. Aún hablándole por la Biblia, el hombre es contrario y decide seguir practicando la idolatría. Decide seguir viviendo una vida de cultura, de costumbres y de tradiciones demoníacas que van en contra de la buena, agradable y perfecta voluntad del Creador. Entonces podemos ver que este tipo de prácticas distancian, nos separan al hombre de Dios. A los que se inclinan para adorar a los ídolos, a los adúlteros que son infieles en las relaciones matrimoniales. ¿Cuántos hombres hoy en día tienen su esposa? Pero por acá, ¿qué está pasando? Por acá, ¿qué podemos ver? ¿Qué ocurre por acá? Podemos ver que el hombre está haciendo pecado, viviendo en adulterio con otra mujer. Entonces podemos ver que el adulterio, la Biblia dice que a los fornicarios, a los adúlteros, Dios los va a juzgar. Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. A los adúlteros que son infieles en el matrimonio. A los homosexuales, afeminados. Hoy en día el hombre se quiere parecer una mujer. Hay hombres que se sacan las cejas. Hay hombres que se echan polvo. Hay hombres que se pintan el pelo y se hacen mechas porque se quieren parecer una mujer. Hay hombres que se pintan las uñas. Hay hombres que se hacen hasta las pompis. Hay hombres que quieren parecer cada vez más porque quieren verse perfectos. Y podemos ver tantas series de modificaciones que el hombre quiere hacer en el cuerpo porque no está conforme con su cuerpo y quiere hacer ciertas cosas en su cuerpo. Es tremendo. Entonces podemos ver que hoy en día el hombre se quiere parecer a una mujer y muchas mujeres se quieren parecer al hombre en cuerpo. Está malo que la mujer haga ejercicio, pero hay mujeres que asumen la identidad de un hombre hoy en día en los deportes.
Sabemos que hay el fútbol en la parte femenina, el tenis, todas las disciplinas que hay en la parte femenina. El hombre quiere imitar. Hay un deporte que más lo practica una mujer. O sea, vemos que son más que se identifican con la mujer. Y hay deportes que la mujer más se identifica con el hombre. Hay deportes que practica el hombre, pero podemos ver la mentalidad que el hombre maneja, porque la mayoría de los deportes que practica el hombre son deportes de fuerza. Y hay deportes de fuerza también que practica la mujer, que son los que más la mujer se quiere parecer al hombre por la fuerza que emplea. Entonces podemos ver que a los homosexuales afeminados no heredarán el reino de Dios. Y hay hombres que usan los pantalones muy apretaditos, completamente ajustados, desde arriba hasta abajo, ajustados, y podemos ver que cada vez el hombre se quiere. Entonces a veces el hombre no sé si es un hombre o una mujer, mira, si es un hombre o una mujer. Se puede ver que es un hombre, pero tiene una forma afeminada. Es tremendo. Entonces los homosexuales afeminados, los que prostituyen el cuerpo, pues las prostitutas, hay mujeres que venden su cuerpo. Hoy en día mujeres venden su cuerpo a través de las redes sociales, en lo que es en el Facebook. Las mujeres colocan su número de teléfono, y llámame y te enviaré un contenido haciendo esto, tal esto, por tanto dinero. Es una forma de prostitución. Podemos ver una videollamada, y muchos hombres están en este tipo de pecados, en pecados sexuales, a través de las redes sociales, Facebook, en WhatsApp. Entonces podemos ver que a través de las redes sociales las personas se están prostituyendo, han caído en un nivel de prostitución que es tremendo. Entonces muchas personas prostituyen su cuerpo, sean hombres, porque hay hombres homosexuales que prostituyen su cuerpo. Hay madres que toman el cuerpo de su hija y lo prostituyen, o padres que toman el cuerpo de su hijo y lo prostituyen, se lo venden a los pedófilos. Y el hombre hace este tipo de pecado buscando el placer con otros hombres. Hombres buscan el placer con otros hombres, mujeres buscan el placer con otras mujeres. A los que roban el bien de otros, hay gente que roban lo viene de otro. Y hoy en día los delitos informáticos que les hackean las cuentas bancarias a las personas, o estafan a las personas, o clonan una tarjeta de crédito, o entran engañosamente en una casa y la desalojan. Eso es robar los bienes de otros. Dicen ni los egoístas. Hay gente que es egoísta, tiene dinero, pero el egoísmo impide que la obra de Dios avance. Es decir, no le gusta dar. Hay gente necesitada, pero no le gusta dar. Eso se llama egoísmo. Y Dios nos mandó de que nosotros seamos dadivosos, generosos, que demos a la obra de Dios, también ayudáramos a la gente que tiene necesidad. A los ávaros. El ávaro es el que tiene y no quiere darle nada a nadie, sino que quiere más. A los ávaros, que no comparten lo que poseen teniendo abundancia. Hay gente que tiene mucha abundancia y no comparte, no da nada. Al contrario, quiere más y guarda más y guarda más y guarda más. Ni los borrachos, escuchen, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Ni los borrachos. Podemos ver cuánta gente se va a dominar por las nuevas bebidas que están inventando. Aún bebidas ligadas con drogas tan fuertes. Entonces podemos ver que los borrachos no le darán el reino de los cielos. Ni los chismosos que andan chismeando de casa en casa, andan de casa en casa chismeando, andan de casa en casa llevando mentiras o propagando el mal, lo que pasó en la calle, lo que pasó en la cuadra, o lo que pasó en el barrio, lo que pasó en el municipio, en la ciudad. Entonces la Biblia dice que los chismosos no darán el reino de los cielos. Los chismosos no darán el reino de los cielos. Ni los chismosos que hablan mal de la gente, los chismosos que hablan mal de la gente no heredarán el reino de los cielos. Los tramposos no heredarán el reino de los cielos. Son tramposos que les gusta quitar dinero prestado y no les gusta pagar. Deben alimento y no quieren pagar. Deben la tarjeta de crédito, deben un préstamo y no quieren pagar. Los tramposos, los estafadores que engañan a un ser humano y lo estafan. De repente le quitaron dinero por un producto pero nunca se lo dieron.
o pidieron dinero para tal cosa, pero nunca la compraron. Dicen los estafadores, que hablan más a los estafadores, que se niegan a pagar lo que deben. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Podemos ver a Zaqueo. Zaqueo era un hombre estafador. Y la conducta de Zaqueo que podemos ver es que él, cuando Jesús entró a su casa, él dijo: Señor, si en alguien he robado a alguien, yo le doy le reparto la mitad para dársela. Y a todos aquellos que estafé, que le cobré de más, se lo regreso 2 veces más. Y esto mostró un genuino arrepentimiento. Gálatas 5:18 al 19 muestra también una lista detallada de pecados, de la cual le habla los frutos de la carne. Y en verdad esta es una obra de la carne, un fruto, algo oscuro que muestra la carne. Todo el mundo conoce la mala conducta de los que obedecen sus malos deseos de la naturaleza pecaminosa. El obedecer la mala conducta de la naturaleza pecaminosa genera en el hombre una vida de maldad, una vida de oscuridad, una vida mala, una vida oscura, una vida contraria a los valores, a los principios, a la moral, a la ética, a los mandamientos del Todopoderoso Creador. Tremendo todo esto. Dice: la inmoralidad sexual en el matrimonio. Hay inmoralidad sexual, a veces uno se pone a ver pornografía, y esa inmoralidad sexual en el matrimonio, hay que pedirle perdón a Dios por eso. Inmoralidad sexual en el matrimonio. Hay hombres que puede estar por ahí haciendo actos lujuriosos con una mujer, y esa inmoralidad la llevan a su casa. Por eso Dios bendice el lecho que está limpio, y en la cama matrimonial que está limpia de inmundicia y de inmoralidad. Impureza sexual. No tiene que haber impureza sexual en los ojos, viendo pornografía o viendo ciertas cosas. O impureza sexual en los oídos, o en la boca, hablando con un lenguaje lleno de maldad, lleno de inmoralidad, de suciedad, de asquerosidad. Fornicación. Hay gente que tiene familia. De hecho, en este tiempo podemos ver que la mayoría de las familias, quizá un 70% de las familias de la tierra, están formadas sin un matrimonio. Las familias están viviendo en fornicación. Y si muere fornicación, la Biblia dice: no heredará el reino de los cielos. Aunque vayas a una iglesia y aunque te hayas bautizado en fornicación, ya tú sabes que no vas a heredar el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, para tú heredarlo, tiene que haber un matrimonio, es decir, reconocer a Cristo. Yo reconocí a Cristo, pero aún vive en fornicación. Tú tienes que colocar tu vida en un orden. Tu vida tiene que estar en un orden de Dios. La fornicación es un pecado. Hoy en día la mayoría de jóvenes viven con una muchacha con un joven, no resultó, lo dejo. Y cuando podemos ver mujeres que han pasado hasta por más de 20 relaciones con hombres. ¿Por qué? Porque no hay un matrimonio. El matrimonio es un compromiso. El matrimonio es un pacto. Y el hombre huye del compromiso porque tiene miedo al fracaso de la relación. Si sigue así, quizás para el año 2050 no va a existir el matrimonio. Solamente el matrimonio cristiano es el que va a existir, los pocos cristianos que haya. Si Cristo no ha llegado. Y si Cristo se lleva a la iglesia, entonces quedará la gran mayoría de personas que no están casadas. Entonces podemos ver esta lista de pecados. La pornografía es un pecado, la masturbación es un pecado. Muchos vicios. El hombre camina en el vicio del alcohol, el vicio de la droga, el vicio del juego de azar, el vicio al teléfono. Hay muchos hombres que caminan en vicio, caminan en el libertinaje, discotecas, una vida libertina, orgías, donde mujeres y mujeres entran en este tipo de inmoralidades, hombres y hombres, orgías lesbianas, orgías homosexuales, orgías, personas que están casadas y hacen orgías. Entonces podemos ver orgías de varias mujeres con hombres, o una sola mujer con varios hombres. Esto se llama orgías, cosas inmorales a los cuales son detestables al Todopoderoso Creador. La adoración a Dios es falso, idolatría. Podemos ver que cada pueblo, que cada región, que cada ciudad, que cada nación tiene un ídolo, tiene un demonio. Es lo que llaman tradición, cultura y costumbre. Y podemos ver que el hombre está siguiendo este tipo de cultura y de costumbre, el cual es un pecado que se llama idolatría.
También hay idolatría a un carro, a un trabajo, al dinero, o a un hijo o a hijos. También hay idolatría a una mujer. Esto es idolatría. Odio a los demás. Hay otro tipo de pecados que son pecados internos como el odio, la falta de perdón, el resentimiento, la amargura, el rencor. La gritería es un pecado. La gritería también es un pecado. Es tremendo. Es tremendo poder ver todo esto. Entonces el hombre tiene que ser libre de todo este tipo de cosas, de todo este tipo de situaciones que lleva el hombre a este tipo de vicios, como es el odio, a odiar a los demás. Hay gente que dice, me cae mal, lo odio a esa persona. ¿Qué te hizo? ¿La conoce? No la conozco. No la conoce y la odia. No la conoce y le cae mal. Hay personas así, esa es muestra de un demonio que está dentro de la persona. La entrada a los demonios es el pecado. Y todo esto vamos a estar hablando en la doctrina, para que usted se instruya y se capacite bien como todo un cristiano lleno del Espíritu Santo. Qué tremendo. Dice la adoración a dioses falsos e idolatría. La brujería, el espiritismo, la hechicería, la superstición, la magia negra, la magia blanca, los encantamientos. Qué tremendo. Y hoy en día la gente es supersticiosa. La gente cree en la brujería. De repente tú estás dormido y puede haber alguien lanzando cualquier tipo de agua embrujada contra tu casa, o echando cualquier tipo de brujo contra tu negocio, o tomando arena de muerte y lanzándola contra el techo de tu casa o la puerta de tu casa. El hombre prende una vela y en esa vela empiezan a maldecir. Yo maldigo a Juanchito, lo maldigo y empiezan a maldecir que muere en un accidente de carro o de moto. Empiezan a maldecir que pierda el trabajo, empiezan a maldecir lo que le viene a la mujer, que pierda a los hijos, que se enferme, que quede en cama. Prenden una vela y empiezan a invocar a un ídolo, a un espíritu, y empiezan a declarar maldiciones contra las personas. Esta es una forma de brujería, una forma de hechicería. Prenden una vela, sea blanca, sea negra, sea roja, sea amarilla, o le clavan aguja a una foto, o hacen un muñeco y lo amarran de pie y mano, le tapan los ojos, los oídos, la boca, lo entierran. A veces hasta lo meten en cosas sucias y asquerosas, o lo pasan por el fuego. Todo esto es espiritismo, todo esto es hechicería, supersticiones, magia negra, blanca, encantamiento. Todos aquellos que practican este tipo de prácticas supersticiosas. Bueno, yo hoy me voy a poner la camisa tal porque esta es la camisa de la suerte. Hoy voy a poner la ropa interior tal porque esta representa la suerte. El ser humano es supersticioso, porque piensa que haciendo ciertas cosas le va bien, o te va bien cuando tú caminas en Dios, cuando tú vives para agradar a Dios, cuando tú crees a Dios, cuando tú ves que tú eres Dios, eres una persona que va a ser bendecida, ayudada, guardada y renovada por el Espíritu Santo. Qué tremendo todo esto. Entonces podemos ver que el tener odio a los demás, la envidia, porque hay gente envidiosa que envidia el éxito, envidia una casa, o envidia la belleza, o envidia una familia, un matrimonio, o puede envidiar el estilo de vida de una persona. Eso se llama envidia. Hay gente que es envidiosa, es tremendo por esto, lo que es la envidia. La envidia al éxito, a los logros, podemos ver también las enemistades familiares, pelear entre hermanos, tíos y tíos. Podemos ver las enemistades familiares. Esto también es un pecado. La familia tiene que estar unida. Y si hay un hermano que es contrario, hay que tener sabiduría para saber tratarlo o saber tener una sana relación con él. También lo que es la falta de perdón, resentimiento, odio con los demás. Celo en sus relaciones. Hay personas que son celosas con la esposa o tienen desconfianza, o sea, la esposa. Esto también es un pecado. Hay un sano celo, que es el celo que cuida, no un celo del permiso. Dice el celo en su relación. Arrebato de ira, peleándose con otros. Hay gente que se arrebata en ira y pelea con cualquier cosa, cualquier cosa está en pelea, con cualquier cosa que están peleando, gritando. Y podemos que hay personas que como que es común el estar siempre en enemistad con otras personas. Este tipo de personas dice no heredará el reino de los cielos. Discuten y causan división. Gente que discuten y causan división. Son envidiosos hasta matar. Son borrachos y viciosos.
hacen locura en sus fiestas, desenfrenadas por vida. Los que tienen tales hábitos prácticos del pecado no heredarán el reino de Dios. Está claro que son las prácticas pecaminosas, y hay muchas más a las cuales hay que añadir mucho más a esa lista. Pero hay muchas prácticas pecaminosas a las cuales el hombre tiene que renunciar, porque este tipo de prácticas pecaminosas están destruyendo la vida del hombre y están llevando al hombre al infierno. Miles de hombres están muriendo y están yendo a una eternidad sin Jesucristo. Religiosos que están dentro de la iglesia están yendo a una eternidad sin Jesucristo, porque viven una vida de pecado, viviendo una vida de pecado oculto. Y el hombre tiene que vivir para Dios, tiene que vivir para agradar a Dios. Todos somos pecadores, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda cada día a moldear nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, de mirar, de oír, de actuar. Si tenemos una comunión diaria con el Espíritu Santo, Él nos ayudará a vencer y a identificar el pecado para renunciar a Él y vivir cada día más una vida santa. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús por traer liberación, sanidad, cambio y transformación a la vida de todos aquellos que creen y buscan a Jesucristo, a la vida de todos aquellos que vienen a Jesús, para que en Él haya libertad, para que en ellos reciban la vida eterna. Dile que Jesús te recibo, creo en ti. Libérame de toda mi vida de pecado y de todas las prácticas de pecado. Quiero vivir para ti, quiero llenarme de ti y quiero que mi vida viva para agradarte, para amarte y para bendecirte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Él es bueno.